Sean bienvenidos a una emisión más de Conexión Directa. Nuestro invitado de hoy es el doctor Homer Mejía, epidemiólogo de la Secretaría de Salud. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación a estar con la población y a todos los que nos escuchen y nos ven a través del Facebook en el programa de ustedes para dar a conocer sobre la situación de dengue en el país, que es otro de los temas que hemos tenido epidemias en años anteriores y que no debemos de descuidarnos a pesar de que estamos en una pandemia por la COVID-19. Mucho gusto. Gracias, doctor. Sí, como usted bien lo introdujo, ¿verdad? Vamos a hablar del tema del dengue, que no hay que dejarlo de lado pese a la pandemia que tenemos de COVID-19, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo combatirlo, doctor. La primera pregunta, y para las personas que quizás no están muy empapadas del tema, ¿qué es el dengue y quién lo transmite? Si nos puede explicar un poco de esto para una pequeña introducción. Bueno, el dengue es una enfermedad de tipo viral transmitida por un vector que es, en este caso, un mosquito, o sea, hembra, que es el Aedes aegypti. Es una especie de zancudo que es el portador del virus del serodengue, y este virus es introducido al organismo de las personas una vez que este zancudo o este mosquito infectado con el virus pica a la persona, y a través de la picadura introduce el virus en el organismo, y al periodo de tiempo que ha transcurrido aproximadamente, dependiendo del estado inmunológico de la persona, personas que se encuentran debilitadas al tercero o al quinto día ya va a tener las manifestaciones clínicas, otros van a demorar un poquito más después de la picada del zancudo infectado por el virus del dengue, y va a comenzar a presentar las manifestaciones clínicas, que estas manifestaciones clínicas varían de una persona a otra, pero en sí es una enfermedad de tipo viral que se transmite a través de un vector. O sea, no hay otra manera de cómo se pueda transmitir esta enfermedad, solamente a través de la picada de este mosquito hembra Aedes aegypti, que es el mosquito hembra el que pica y no el macho, ¿verdad? Entonces, este tipo de vector, a través de la picada, introduce el virus. ¿Podemos decir que el dengue es una epidemia actualmente en Honduras o no? Bueno, en este momento nosotros presentamos 3 veces menos el número de casos si lo comparamos al año pasado. El año pasado andábamos aproximadamente como unos 80,000 casos, y este año nosotros vemos de que el número de casos ha disminuido notablemente. Estamos en este momento con 18,905 casos acumulados desde que comenzó el año 2020 hasta lo que la semana pasada, 18,900 casos notificados. El año pasado, para el mismo periodo de tiempo, teníamos 85,587 casos, lo que hay una reducción para este año de 66,682 casos. ¿Qué quiere decir esto así en números? Que podemos ver que el año pasado había 3 veces más el número de casos de dengue en comparación a este mismo periodo de tiempo del 2020 al 2019. Esta enfermedad, como ya decimos anteriormente al inicio del programa, es una enfermedad de tipo viral, que hemos tenido epidemias prácticamente todos los años de dengue, pero en este año hemos tenido una situación muy particular en vista que el número de casos se ha disminuido. Probablemente dentro del análisis que nosotros pues hemos realizado, el confinamiento a través de esta pandemia de la COVID-19 ha permitido a que los miembros de la familia en sus casas puedan eliminar los criaderos de zancudo, y que estén haciendo acciones o hayan hecho acciones de limpieza de las cunetas en barrios y colonias. Esto permite, obviamente, una reducción
del acúmulo de criaderos de zancudo, y también pues el tener los lugares de almacenamiento de aguas cubiertos. Entonces el confinamiento de alguna medida ha podido intervenir en este proceso a que las personas tienen mayor tiempo en sus casas de hacer acciones de limpieza. Sin embargo, no debemos de descuidarnos, tenemos que seguir en esa misma tónica, porque si nosotros bajamos los brazos, tenemos acúmulos de llantas, de botellas, de latas, y ahí hay acúmulo de agua. Esto sirve para una fuente de criadero del zancudo. Recordemos que estos zancudos se reproducen de una manera rápida, y en cualquier recipiente donde se pueda recolectar agua, ahí almacenan sus huevecillos, y estos huevecillos, con el proceso que hay de que llueve, sale el sol y vuelve a llover y sale el sol, esto acelera el proceso de crecimiento o metamorfosis del zancudo y hace que crezca de una manera rápida. Por eso es que en las pilas o en los lugares de almacenamiento vamos a ver aquellas larvitas que se andan moviendo, inclusive vienen directamente desde la fuente de agua hacia las pilas. Entonces, por lo tanto, las juntas de aguas también se le está dando una capacitación para que pueda hacer en un periodo determinado las limpiezas de estos lugares de almacenamiento de agua. Doctor, de esta cifra que nos dio, ¿cuántos son niños? ¿Cuántos son menores de edad, verdad? Porque también hay los más afectados. ¿Quiénes son? ¿Los menores? ¿O quiénes son? ¿Los mayores? O sea, la población en general pues puede ser afectada en general, pero donde tenemos una distribución más dirigida de los casos de dengue en las defunciones han sido en los menores de 9 años. Nosotros tenemos registrados 9 casos que han fallecido de dengue confirmados por laboratorio, porque se hace a través del laboratorio el diagnóstico. También se hace por clínica, pero para tener ya mayor certeza se toma la muestra de sangre y esto se envía al laboratorio de virología en Tegucigalpa para que se pueda procesar y confirmarlo. Nosotros tenemos, al día de ayer nos notificaban otro caso de otra defunción, y pues nosotros tenemos ya 10 casos notificados, y donde la mayoría son en los menores de 9 años. Sin embargo, tenemos 2 defunciones en el grupo de edad de 10 a 14 años y 2 casos en el grupo de edad de 15 y más años. Pero en la población en general, la más afectada, pues obviamente son aquellas personas que permanecen en las viviendas, sobre todo en niños, porque recordemos que el vector tiene o el zancudo tiene una hora más frecuente de picar por las mañanas y por las tardes, y vuela a una altura pues muy considerable, no muy alta, y siempre está más frecuente en las viviendas, en los lugares húmedos. Y cuando los niños están jugando, que están en el piso, que están sentados aún en el sofá, están jugando con sus juguetes, ahí donde si hay la presencia de este vector, lo que es este zancudo, y si está infectado con el virus y pica a esta persona, sobre todo a niños, es donde puede ya a comenzar en un periodo de 3 a 5 días lo que es las manifestaciones clínicas como fiebre o calentura, como llamamos popularmente, dolor de cabeza, y una de las manifestaciones características del dengue es que hay dolor retroocular. ¿Qué quiere decir esto? Que uno siente el dolor en la parte de atrás o en la parte posterior de los ojos, siente como que ya le van a salir los ojos, y esto es una manifestación característica de esta enfermedad del dengue. En algunos casos también vamos a presentar una presencia de rash, como un tipo de sarpullido en la parte anterior del abdomen, o sea, enfrente, en la barriga, ahí como dice popularmente, ahí vamos a ver como una especie de sarpullido, y esas son manifestaciones clínicas de dengue. Ahora, hay algo muy importante que la población que nos está viendo, nos está escuchando, debe de saber. Hay unas manifestaciones clínicas que son señales de peligro. ¿Y cuáles son esas? La presencia de vómito y de dolor abdominal.
Cuando un niño o una persona adulta manifiesta vómitos o dolor abdominal, dolor de estómago, inmediatamente debe de acudir al hospital porque hay que ingresarlo, hay que tomar exámenes de hemograma para ver cómo anda su hemoglobina, su hematócrito, sus plaquetas, determinar si necesita líquidos intravenosos por la fiebre. Se pierden electrolitos fundamentales como el sodio, cloro y potasio, que son fundamentales en el organismo del ser humano, y esto nos permite evitar obviamente calambres, espasmos musculares, y por eso es que es necesario, si tenemos sales de rehidratación oral conocidas por la población como litrosol, poder tomar litrosol en cantidades que la persona desee. O sea, lo único que le va a ocasionar es ganas de ir al baño a orinar, pero es muy importante restablecer las pérdidas de electrolitos como el sodio, cloro y potasio, fundamentales para el organismo, que se encuentran en las sales de rehidratación oral o litrosol, y en un caso grave a través de la administración de líquidos intravenosos a nivel hospitalario. Doctor, ¿en qué departamentos tenemos la mayor afectación de dengue? Si nos puede dar este tipo de datos importantes para que la población tome en serio la labor, pues, de combatir el dengue en sus hogares. Sí, en el caso de... Tenemos un canal endémico que a nivel de la Secretaría de Salud nosotros monitoreamos constantemente lo que es la situación de dengue, en la cual vamos a compartir en este momento. Tenemos un mapa con los colores que ustedes ven ahí, un canal endémico en el cual las zonas de color verde, como el departamento de Copán, Atlántida y gracias a Dios, estos 3 departamentos se encuentran en una zona de éxito, de seguridad. Quiere decir que todavía ahí no hay una situación de alarma como la que estamos viendo en este momento de color rojo, a pesar de que Intibucá es un lugar con un clima agradable, un clima fresco, y que obviamente por tener un clima fresco debería de no presentar una situación de alarma, pero hay municipios, que sobre todo los municipios que están cerca a la frontera con El Salvador, tienen un clima propicio para crecimiento del vector. Entonces, Intibucá, Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho son los departamentos que tienen una situación de alerta, o sea, de alarma, en la cual el número de casos se encuentran elevados, y sobre todo los casos de dengue grave, que era lo que en años anteriores conocíamos como el famoso dengue hemorrágico, que ahora se llama dengue grave. La nueva clasificación de enfermedades a nivel internacional, conocida por sus siglas como el CIE-10, que es el Código de Enfermedades Internacionales. Quiere decir esto, que un código que se le asigna a esta enfermedad es el mismo para cualquier país del mundo. Entonces, esta enfermedad, pues, hemos visto que últimamente está tomando una importancia, sobre todo en estos departamentos, porque los casos de dengue grave son los que pueden complicarse y pueden llegar a fallecer. Por eso es la importancia de monitorear esos casos de dengue grave. Los casos de dengue grave, anteriormente se mencionaba, según la evidencia científica, que hay varios serotipos de dengue, serotipo 1, 2, 3, inclusive hasta 4, y el que circula en Honduras es el serotipo 2 con mayor frecuencia. Hemos tenido algunos casos del serotipo 1. Sin embargo, algunas personas que ya tuvieron dengue de algún serotipo 1 queda en su código genético del organismo, y luego adquiere otro serotipo. Este serotipo puede, obviamente por la susceptibilidad, o sea que ya tiene la persona dentro del organismo, provocar cuadros de dengue grave, o puede ser que esta persona con un solo serotipo, en el caso 2, y que es muy agresivo, puede ocasionar el dolor abdominal, disminución de plaquetas. Por eso es que se recomienda que las personas no tomen aspirina, ni aspirinita, ni para adultos ni para niños,
porque en los casos de dengue grave lo que se hace es que aquellas plaquetas, que es como cuando nosotros vamos a pegar ladrillos con cemento, que están bien pegaditos para hacer una pared, cuando usted le da aspirina, lo que hace es que las plaquetas se vuelven sensibles y se desprenden de los vasos sanguíneos. Es como que el cemento no pegó bien la mezcla y los ladrillos se caen. Entonces en el organismo sucede eso, que las plaquetas disminuyen y lo que hace es que provoca una extravasación. La extravasación es como cuando abrimos el tapón de la pila y se sale todo el agua. Entonces nosotros tenemos que buscar a tapar esa pila para que no se nos vaya a escapar todo el agua en el organismo de la persona. Por eso es que estábamos diciendo que hay que hospitalizarlos para poder colocar intravenosos sueros para mantener los electrolitos que son fundamentales para las personas. Entonces, volviendo al mapa, las zonas que están de riesgo en este momento, pues tenemos con el canal endémico Intibucá, Francisco Morazán, El Paraíso y Olancho. Sin embargo, en la tabla que nosotros vemos ahí, la Tegucigalpa es el que ocupa en este momento el primer lugar de casos de dengue, pero con algún signo o sin signo de alarma. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que tienen dengue que no es grave. O sea, la clasificación actualmente lo menciona como dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. Entonces es el dengue que no tiene complicación, o sea que la persona solo tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y que le duelen los ojos, dolor retrocular. Luego sigue El Paraíso en segundo lugar, Lloro ocupa el tercer lugar, Cortés el cuarto lugar con 1.667 casos, Olancho con 1.037 y San Pedro Sula con 1.016 casos. Pero si ya vemos la clasificación de dengue grave, el San Pedro Sula ocupa el primer lugar de casos acumulados desde inicio del año hasta lo que es este fin de semana, con 811 casos que ha habido de dengue grave. De esos 811 casos es donde se tiene que tener cuidado, porque si las personas no acuden de manera oportuna a los establecimientos de salud o a los hospitales, pueden complicarse y llegar a fallecer. Luego le sigue El Paraíso con segundo lugar en los casos de dengue grave y tercer lugar Tegucigalpa. Entonces, esta semana que pasó, ya la región metropolitana del Distrito Central, que tiene sus oficinas enfrente al estadio, en el mismo edificio que nosotros conocemos como el Centro de Salud Alonso Suazo, ya la región metropolitana ha empezado con acciones de abatización en algunos barrios y colonias para eliminar el zancudo adulto a través de la fumigación. Y obviamente se está aplicando el BTI, que ya no se aplica abate, se ha dejado un periodo de tiempo para disminuir la cuestión de la resistencia con que se estaba aplicando anteriormente, y ahora se aplica el abate se está aplicando el BTI, que es un larvicida para eliminar la larva y que no pueda ir creciendo y transformarse después en zancudo adulto. Entonces, la estrategia de la Secretaría de Salud va encaminada a eliminar la larva que están en los lugares donde se están acumulando agua, las pilas, barriles, drones, y el zancudo adulto que ya existe a través de la fumigación. Sin embargo, es muy importante que la población hondureña nos apoye eliminando esos criaderos de zancudo que se encuentran en los solares de sus viviendas. Por ejemplo, las llantas hay que eliminarlas, latas, botellas de refresco, de cervezas también, porque ahí se acumulan lo que es agua y de ahí se reproduce el vector y luego es que tenemos la gran cantidad de zancudo. Doctor, si la región metropolitana, me menciona usted que anda casa por casa entregando el BTI, pero no llegan a mi zona, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo acudir a un centro de salud a solicitarlo y me lo van a facilitar? ¿O cómo es el proceso? Sí, tendrían que organizarse también, porque es muy importante que los habitantes de cada barrio o colonia se organicen. ¿En qué sentido?
las personas que andan del establecimiento de salud andan identificadas con un carnet, porque hoy en día, pues con las cuestiones delincuenciales hay que tener cuidado, porque hay que abrir las puertas de cada casa para que ellos puedan entrar a fumigar. Se coordina con el patronato de ese barrio colonia de qué día van a llegar, de todos los alimentos tienen que estar pues adentro de una refrigeradora o bien tapados, que no queden descubiertos, perdón, porque cuando se llega a fumigar, se fumiga todo adentro de la casa y también en la parte del patio o el solar que tienen ahí, donde sobre todo están los criaderos de zancudo. Entonces, el patronato hace la solicitud a la región metropolitana del Distrito Central, que queda en el segundo piso de ese edificio, al departamento de epidemiología. Ahí se puede abocar con la doctora Zulma, que es la epidemióloga responsable de esa región metropolitana. Y para los municipios de Francisco Morazán le correspondería ir a la región de Francisco Morazán y abocarse también con el epidemiólogo. Entonces los patronatos deben de coordinar, hacer la solicitud, una nota, irla a dejar y luego mantener una comunicación con el departamento de epidemiología para coordinar el día que se va a llegar, que ya la población de ese barrio colonia ya sepa a qué horas van a llegar y todo, y obviamente ver la identificación de este trabajador de la salud que va a llegar acompañado de otros compañeros para hacer acciones de fumigación. Adelante. Doctor, ¿qué recomendaciones le puede dar a la población y enfatizando en que son los menores de edad los que están siendo afectados? Bueno, primero la recomendación básica y fundamental es que en nuestras casas debemos de, si ya hemos observado que hay circulación de zancudo, tratar de mantener las puertas cerradas, las ventanas cerradas, si es posible, si tienen tela metálica, ese es uno fundamental. Aplicación de repelentes pediátricos para los niños y repelente normal para los adultos, porque los repelentes con ciertos químicos que tienen, hay repelentes que son especiales para niños, repelentes pediátricos que no tienen un componente que puede provocar una situación de alergia en los niños. Aplicar esos repelentes le ayuda a protegerlo contra las picadas de zancudo. Y la otra, la más importante, la más fundamental, es deshacernos de esos criaderos de zancudos que se encuentran en los solares. Por ejemplo, como ya mencionamos, a veces se guardan llantas que se cambian de algunos vehículos y se tiran ahí y no se necesitan, y cuando llueve se quedan los residuos de agua y ahí el zancudo va y deposita sus huevos y después tenemos varios zancudos. Y también lo que son las latas y botellas. Entonces hay que deshacernos de esos criaderos de zancudo. La otra es también si el solar o hay terrenos a la par de alguna vivienda que no es de la persona, acudir o hablarle al vecino o al caso de la alcaldía también, porque se debe de eliminar la maleza de estos terrenos baldíos, porque de repente la persona puede tener su casa y a la par de su casa pueden haber algunos solares que están con maleza y estos sirven de criaderos también para zancudo. Entonces, una de las recomendaciones fundamentales primero es la eliminación de los criaderos de zancudo, latas, llantas, botellas. Segundo, mantener cubierto los recipientes donde se almacena agua, o las pilas, pues estarla lavando cada 15 días. En este momento, pues que hemos tenido una buena temporada de lluvia, no hay racionamiento de agua como en el año pasado o en años anteriores, que teníamos una escasez de agua y obvio las personas no botaban el agua y pues había algunos casos también de incremento de zancudo. Entonces, la cuestión básica es esa eliminación de los criaderos de zancudo y mantener tapados los recipientes de almacenamiento de agua. Doctor, si podemos dejar de presentar, ¿verdad? Para que nos podamos ver. Y para finalizar, ¿verdad? Si nos repiten los síntomas que puede presentar una persona o un niño para que los padres y los demás adultos también estén alertas y puedan pues tomar las precauciones del caso y no llegar a una hospitalización y que no requiera pues en una cifra lamentable que acabe, como nos está diciendo que hay 9
menores afectados por esto, ¿verdad? De Y 9 años. Sí. Sí, como usted acaba de decir, es fundamental tener en cuenta las manifestaciones clínicas, Katie, por ejemplo, las básicas. Cuando hay el tipo de dengue con algún signo de alarma o sin signo de alarma, o sea, cuando es un dengue que no representa una cuestión de gravedad, va a identificar que el niño le dice que le duele la cabeza, que le duele una pierna, un brazo, que tiene dolor de cabeza, y sobre todo si le vemos en la parte del estómago que tiene como una especie de sarpullido, aquellas lesiones rojitas como manchitas rojas, inmediatamente hay que darle acetaminofén, darle litrosol, sales de rehidratación oral, líquidos abundantes, frescos naturales. Hay que evitar en ese momento darle refrescos de botella. Evitar también dar lo que son esas bebidas carbonatadas, ¿verdad? De las dos marcas famosas de refrescos de cola, que ya sabemos todos. Hay que evitar eso, dar más fresco natural, sales de rehidratación oral y litrosol. Ahora, en los casos de dengue grave, aquí es fundamental que las personas tengan en cuenta cuáles son las señales de peligro. Una de ellas es el vómito, sobre todo en los niños. Los niños que usted ve que está vomitando, que ya ha vomitado 2 veces, 3 veces, o que está con aquellas náuseas, que la náusea es las ganas de vomitar, pero que no vomita, o que ya ve que el vómito es persistente, y sobre todo cuando le diga al niño, me duele la barriga, me duele el estómago, el dolor abdominal, esas dos manifestaciones clínicas, del vómito y el dolor abdominal, debe inmediatamente buscar atención médica en el establecimiento de salud más cercano. Si tiene un centro de salud cerca de su barrio y colonia, acuda ahí. Si no, busque el hospital. Recuerden que en el caso de Tegucigalpa, el Alonso Suazo está abierto los 7 días de la semana, inclusive sábados y domingos. Ahí también hay atención en el Centro de Salud Alonso Suazo. Los demás establecimientos de salud pues están solo abiertos de lunes a viernes, pero el Alonso Suazo está habilitado todos los 7 días, así como la Clipper del Hato de en medio, para las personas que viven en la capital de la República. Entonces, a la población decirle que tenga en cuenta estas dos señales de peligro. Si algún familiar, una persona, un amigo tiene vómito, dolor abdominal, busque atención inmediata. No se vaya a automedicar usted solito, porque a veces dice, no, que mira que fulano se tomó esta pastilla, con eso se te quitó. Entonces, no, cada evento de salud es diferente. Aquí en el caso del dengue, solamente está recomendado la administración de acetaminofén. Solo eso en los casos de dengue. Y obviamente evitar el consumo de aspirina, por las razones que ya explicamos. La aspirina lo que provoca es sangrado, y esto puede complicar el cuadro de salud y puede llegar que la persona muera. Por esa razón se hace hincapié, no le vaya a dar aspirinita, ni un pedacito, ni nada de aspirina a los adultos, por la razón que ya le explicamos. Solamente acetaminofén, litrosol. Si no tiene litrosol, porque no hay un centro de salud cerca, se puede elaborar litrosol casero con azúcar, un poco de sal, una pizca de sal, limón y agua y azúcar. Entonces se elabora el litrosol casero y ya la persona puede estar tomando en las cantidades que desee tomar. Lo único, porque a veces inclusive, quiero aclararle a los que nos están escuchando y viendo, que a veces me preguntan, doctor, ¿y cuánto le tengo que dar de litrosol? Usted hasta lo que la persona pueda tolerar. Si ya le dice ya no quiere porque ya tiene su cavidad abdominal, que ya siente que ya está lleno, ya no le dé. Y lo único que le va a ocasionar es ir al baño a hacer pipí, a orinar y a eliminar los líquidos. Pero es muy importante que se le esté administrando el litrosol, que se le siga alimentando a esa persona, porque también en los pueblos, en tierra adentro, también hay una creencia de que cuando personas están con dengue no les dan de comer. O sea, la persona puede comer cualquier tipo de alimento,
pero lo básico y fundamental es la hidratación, porque a través de la fiebre se pierde electrolitos. Y otro también manifestación clínica de señal de peligro, sobre todo en niños, que también se puede presentar en adultos. Lo que nosotros llamamos anuria, o sea, en términos médicos, o sea, ya para que las personas nos entiendan, son que cuando ya hay mayor parte del día y ese niño o esa persona no ha orinado. Entonces, cuando un niño o un adulto no ha orinado y tiene fiebre, esa es otra señal de peligro. Por eso es que insistimos en dar líquidos abundantes, porque la presencia de falta de orinar, la del dolor abdominal, la de vómito, son las señales de peligro, y esto puede, entre más se tarda la persona en buscar atención médica, más es el riesgo que corre esta persona de fallecer. Ya hemos visto casos que han fallecido en la casa porque dicen, ya se te va a quitar el dolor de estómago. No, que no orinas, que de seguro es que como no has tomado líquido, pero a través de la fiebre, pues se eliminaron a través del sudor, y por eso es fundamental la hidratación con litrosol o litrosol casero, o lo que venden en cualquier farmacia, que hay también litrosol saborizado con el sabor de que la gente prefiera, de coco, banano, fresa, naranja. Pero esas son las señales de peligro, Katie, lo que es el dolor abdominal, el vómito y la falta de orinar en la persona. Importantes consejos nos acaba de dar, ¿verdad? Esperamos que la población los haya tomado en cuenta y los tenga presentes, ¿verdad? Gracias, doctor, por brindarnos esta entrevista, y le agradecemos pues que nos haya acompañado hoy aquí en Conexión Directa. Muchas gracias a ustedes, estamos a la orden. Muy importante la labor que ustedes desempeñan a través de este medio, porque mantenemos informada a la población. Yo sé que en este momento todos hablamos del COVID, de la COVID, pero es muy importante que no descuidemos este tipo de enfermedad, que también es viral, pero que nada más que esta enfermedad se transmite por la picada de un insecto, que es un zancudo, y mientras que la COVID, pues ya sabemos que es transmitida a través de las gotículas de saliva, o compartir bebidas o alimentos, o pues por contacto físico. Entonces, muy importante que la persona tenga en cuenta que aunque estemos en una pandemia de la COVID-19, no descuidemos en nuestras casas. Hay que eliminar todos esos criaderos de zancudos, sobre todo ahorita que ya comenzó la época de lluvia constantemente, que se acumula agua en estos criaderos, y que de repente cuando sale el sol en un determinado tiempo, solo se necesita entre unos 15 a 20, 30 minutos de sol que dé ahí en esos lugares donde está almacenado el agua, y ya los zancudos ven un medio idóneo para ir a acumular sus huevos. Y la producción de zancudos, de los huevecillos, andan más de 1000 huevecillos de cada zancudo. Entonces imagínense, a veces la gente dice maté uno, pero esa zancuda hembra, ¿cuántos huevecillos depositó? 1000 o más de 1000 huevecillos. Entonces, muy importante las acciones de limpieza de cunetas y la eliminación de criaderos de zancudo en nuestras viviendas. Así es, doctor. También agradecemos a la población que nos estuvo viendo, ¿verdad? Que estuvo pendiente de las transmisiones, y les invitamos a que el próximo lunes también a las 5 en punto nos acompañen con otra conexión directa, con otro tema también importante, ¿verdad? Y también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Hasta luego.